Muchas gracias, María Nieves, por estar aquí hoy como nuestra invitada. Como saben, el tema del día tiene que ver con aprendizaje servicio solidario, o lo que podría ser también la internacionalización de la extensión. Y quiero presentar a Nieves, es fundadora y directora de CLAES. Coordinó los programas nacionales de educación solidaria en Argentina entre 97 y 2010, y hoy es una referente internacional en el campo de aprendizaje servicio. Es autora de 12 libros y más de 100 artículos, y ha dictado conferencias en 5 continentes y ha recibido también numerosos premios, incluyendo el premio de la carrera distinguida de la IARSLC, que nos va a contar qué es esto. Es miembro fundadora de Redivas y IRLICE. Muy bien. Y desde 2019 forma parte de ACES, que es otra organización sobre... La Academia Internacional de Compromiso Universitario. Es licenciada en Historia, ha sido docente en la UBA, la UCA y Flaxo, y actualmente lidera Universitate, que es un programa global de CLAES, en el marco del Pacto Educativo Global convocado por el Papa Francisco. Muchísimas gracias, y vamos a compartir también acá la presentación de... Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Primero que nada, me encantan estas redes. Ahora les voy a compartir, pero para nosotros el tema de trabajar en redes es fundamental, y me parece que hoy más que nunca, en un mundo tan polarizado y tan lleno de trolls, es indispensable generar otras lógicas de cooperación y de encuentro, así que me parece buenísimo. ¿Esta Aquí parte en modo esta parte, presentación? sí. Ah, vale. No. Y este PDF. Ah, el PDF. PDF para abajo. Ah, no, no, ahora sí. Ah, sí, 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 bueno. Sí. Ahora, sí, salió. ¿No? Sí, ahí está. Bueno, yo más que extensión tomé el concepto de misión social de la universidad, porque a partir de nuestra experiencia internacional, para los latinoamericanos es muy claro que es la extensión, pero no pasa en todo el mundo. Y hoy un poco de lo que se está hablando a nivel internacional es sobre todo de la misión social, y en ese sentido traté de organizar esta presentación en 2 puntos. Primero, que voy a tratar de ir muy rápido, que es justamente cómo ha ido evolucionando. Yo, por historiadora, saben, tengo la de formación profesional, de que me parece importante ver cómo nacen las cosas y cómo se ubica la extensión y el concepto de aprendizaje de servicio en el contexto internacional, y después ya ir más directamente a lo que les puede interesar más a ustedes. Entonces, todos sabemos, las universidades medievales por definición estaban encapsuladas, y había una división clara entre town and gown, entre el claustro y los legos, y nosotros seguimos usando ese vocabulario, aunque quisiéramos ser distintos. Las universidades napoleónicas y la universidad moderna de alguna manera replicó esa torre de marfil, y en ese sentido, la aparición de la extensión en Cambridge a fines del siglo XIX, el modelo de extensión norteamericano en las universidades fundadas por Lincoln para ocupar el oeste, y la reforma universitaria latinoamericana y el concepto de extensión, aparece como una novedad que todavía en algunas partes del mundo es muy novedosa. O sea, en España recién empezaron a hablar de tercera misión en los años 90, y nosotros hemos estado trabajando con universidades de Europa Oriental que quedaron en el freezer durante la era soviética, y cuando se despertaron volvieron a los modelos de la Universidad Humboldtiana, y que todavía tienen que pensar a ver si la universidad tiene que hacer algo por la sociedad. Y como todos sabemos, de estos 3 pilares de la universidad,
siempre los extensionistas se quejan de que son la cenicienta del sistema y que en realidad a todos les importa mucho la docencia y la investigación y no tanto la extensión. También es cierto que a lo largo de los años, como decía el querido Oscar García, la extensión se fue convirtiendo en un concepto paraguas tan amplio que incluye los deportes, el coro universitario, la editorial, y entonces terminó siendo un concepto tan amplio y que dejó de tener su significado original. Entonces, yo no les voy a entrar en detalles de este cuadro de la Torre de Babel, de la misión social, pero la verdad es que desde fines del siglo XIX hasta ahora, en distintas partes del mundo se ha intentado conceptualizar de manera distinta distintos aspectos de lo que involucra, y entonces hay quienes hablan de proyección social, de vinculación con el medio, porque lo de extensión sonaba que la universidad tenía que extenderse hacia afuera, y entonces vinculación sonaba más lindo. El servicio social mexicano era obligatorio, otros optaron por el voluntariado. En los años 60, yo digo, la criatura del aprendizaje de servicio, ya se lo voy a explicar después qué es, ya había nacido, pero los que lo bautizaron, como siempre, fueron los universitarios norteamericanos, así que nació el Service Learning. Y la verdad es que, sobre todo a partir de los 60, aparecen una serie de movimientos como el de la investigación y acción participativa, como el del engaged research, como el community-based research. Y hoy hay dos como grandes conceptos que de alguna manera engloban la misión social. Hay universidades que hablan de responsabilidad social universitaria, y sobre todo en el mundo de habla inglesa se habla de engaged universities. Según los países, estos conceptos son convergentes o divergentes. Por ejemplo, van a encontrar que en Argentina hay publicaciones de sindicatos docentes en donde la RCU es anatema, y es un término conservador proveniente de las empresas que es políticamente incorrecto usar. Pero también es cierto que a veces dentro de la misma universidad, por ejemplo, dentro de la UBA, hay facultades que hablan de compromiso y facultades que hablan de RCU. Y como vamos a ver ahora, yo siempre digo, al árbol se lo conoce por los frutos, díganme qué indicadores se usan y qué es lo que están realmente haciendo. Estos dos conceptos de alguna manera convergen en decir, hay una responsabilidad que tiene el conjunto de la universidad como institución y que se expresa en muy diferentes maneras. Desde si tiene rampas para discapacitados, quiénes pueden acceder a la biblioteca, cuántas becas damos, quiénes pueden ser incluidos, hasta qué actividades sociales hacemos o cómo nos proyectamos hacia la comunidad. En este sentido, y ustedes deben conocer de memoria este documento de UNESCO de Caminos hacia 2050 y más allá, la consulta que hizo UNESCO sobre cómo debería ser la universidad en el futuro, uno de los temas centrales es el divorcio entre teoría y práctica que todavía subsiste, ¿no? Y que Daniel Paya había dicho mucho antes de la UNESCO que teoría y práctica no están divorciados, pero hace mucho que no se hablan en muchos campos de la vida universitaria, y que la idea de hacer las cosas de verdad se percibe como un claro mensaje de la sociedad para la universidad. Y en el último párrafo, según la consulta pública, todo lo que hace la educación superior tendría que estar al servicio de la sociedad y de las comunidades. Lo que nos está diciendo esta consulta es que esos papers en los que tantos nos esforzamos y que leen solo los 15 especialistas que comparten nuestra área, a la sociedad no le importan tanto como saber si eso que estamos investigando es relevante, es pertinente, tiene algo que ver con la vida real. Y en ese sentido, el modelo de universidad hacia el futuro que se está proponiendo no es tanto estos tres pilares que actúan en forma paralela y que muchas veces ni se hablan, sino que la docencia, la investigación y la extensión se deberían poder articular a través de lo que François Vallée llama el cuarto pilar de la gestión institucional. Hay una responsabilidad de cómo se gestiona la articulación entre las misiones
para que la investigación enriquezca a la docencia y también a la extensión y viceversa. Y que el diálogo con la comunidad no sea solo que nosotros ayudamos a la comunidad, sino que también aprendemos y somos capaces de incorporar a nuestro currículum, a nuestras temáticas de investigación, qué es lo que la sociedad está viviendo y qué es lo que la sociedad necesita. Cuando hablamos de aprendizaje y servicio solidario, estamos hablando justamente de actividades que, como vamos a ver, articulan las tres misiones. En la línea de lo que dice el especialista británico Young, ya lo decía hace unos cuantos años, que el compromiso social ya no es visto como el tercer pilar en paralelo, sino más bien como una aproximación crítica a nuestras actividades de enseñanza e investigación. O sea, nuestro trabajo social tendría que poder transformar críticamente cómo enseñamos, qué enseñamos y qué investigamos. Esto puede parecer muy teórico y por eso a mí me gusta ir siempre a las experiencias concretas. Estas son 3 experiencias, una de Argentina y 2 de Chile, de facultades de veterinaria. En los 3 casos los municipios tenían problemas con los caballos de los cartoneros, porque los cartoneros tienen caballos que son la parte más importante de la familia en un punto, porque del caballo depende la subsistencia, pero no tienen plata para pagar un veterinario. Y entonces en los 3 casos los municipios le pidieron a la facultad de veterinaria si podían hacer algo. Lo interesante de estos 3 casos es que las 3 facultades de veterinaria tomaron este pedido del municipio, no solo como una posibilidad de hacer una actividad de extensión y de que, bueno, en el caso de Rosario, la municipalidad les construyó el consultorio veterinario en la villa y los docentes y los alumnos iban a hacer las prácticas profesionales en el consultorio en la villa con los cartoneros, sino que las 3 experiencias de alguna manera se vieron obligadas a generar proyectos de investigación. ¿Por qué? Porque facultades que estaban acostumbradas a tratar a los caballos de las estancias y a los caballos de carrera, de golpe se encontraron con que estos caballos tenían patologías que no habían visto nunca, porque comen de la basura, porque cargan pesos superiores a lo que deberían cargar y sufren de deformaciones óseas. Y entonces ahora, todas estas cátedras están participando en congresos internacionales de veterinaria con papers sobre patologías equinas en contextos urbanos desfavorables. A mí me parece que este es un giro que le estamos dando al concepto tradicional de extensión, porque no se trata solamente de ir a pintar paredes o de ir a hacer el operativo de Dorrego, sino, con todo respeto por el operativo de Dorrego, pero se trata de generar actividades que simultáneamente impactan en la docencia y en la investigación y además hacen una contribución concreta a la calidad de vida de la población. Cuando hablamos de aprendizaje-servicio, hablamos justamente de un aprendizaje en base a proyectos, un aprendizaje en base a problemas, porque se toma un problema real como centro del aprendizaje y que tiene la característica de que se trabaja no solo para la comunidad, sino con la comunidad, y por eso nosotros al Service Learning tradicional de América Latina le agregamos lo de solidario, porque, como dice un documental de la UNESCO, el aprendizaje de servicio funciona si no es paternalista, y nosotros esto lo venimos diciendo hace 25 años. Son actividades que están protagonizadas directamente por los estudiantes, no es el docente extensionista, sino que es una actividad de docencia y como tal participan los estudiantes. Y desde el punto de vista de los docentes, es un aprendizaje en base a proyectos que está planificado, en donde sabemos cuáles son los contenidos curriculares que están involucrados, la unidad de grandes mamíferos, donde planificamos actividades de reflexión para que no sea una actividad ingenua, donde sabemos qué competencias se están desarrollando y qué contenidos tenemos que investigar. Yo estoy yendo al galope, después de esto, si quieren les puedo sugerir bibliografía. Se empezó a hablar de aprendizaje de servicio en los años 60, a fines de los 60 en Estados Unidos, y desde entonces esto se ha convertido en un movimiento pedagógico mundial que en realidad tiene raíces centenarias, desde John Dewey y el Servicio Social Mexicano,
y que está presente desde el jardín de infantes hasta los posgrados y en todos los continentes. Ahí yo les puse la tapa del documento de la UNESCO. Vieron que cada tanto la UNESCO saca documentos sobre el futuro de la educación, y es la primera vez que la UNESCO menciona explícitamente el aprendizaje de servicio como una de las didácticas, como una de las propuestas pedagógicas que se adecuan a lo que necesita la educación para el futuro. Porque, diciendo en 2 palabras, un documento de 30 páginas, básicamente lo que dice la UNESCO es: ante la complejidad de los problemas que enfrenta la humanidad y el planeta, las nuevas generaciones necesitan indispensablemente aprender a trabajar y a investigar y a hacer juntos, porque no son problemas que se puedan resolver desde la lógica del individualismo, de yo voy a tener un título y voy a triunfar en la vida, sino que vamos a necesitar la interdisciplina, el trabajo conjunto, y en ese sentido necesitamos pedagogías que apuesten a la solidaridad y a la cooperación. Y las 3 grandes líneas pedagógicas que propone son justamente el aprendizaje en base a proyectos y problemas, la investigación participativa y el aprendizaje en servicio. Entrando ya en lo internacional y en esta difusión del aprendizaje en servicio, uno podría decir, por un lado, en cada país, en cada universidad, se hacen proyectos que tienen directamente que ver con la propia realidad. Singapur es uno de los lugares más ricos del mundo, pero uno de sus problemas en los últimos años es el número de ancianos que mueren de hambre, no porque no tengan los recursos, sino porque se dejan morir, porque la quiebra de la familia tradicional fue tan drástica y tan repentina que los ancianos se quedan solos y pierden la voluntad de alimentarse y la voluntad de vivir. Pero el tema de la depresión geriátrica es un tema muy severo en Singapur. Y entonces, este es un proyecto de estudiantes de psicología que se ofrecen a sacar a pasear a personas ancianas que viven solas. Y que en la conversación durante el paseo ayuda a detectar si realmente hay síntomas de depresión y ayudar a canalizar esas situaciones de manera positiva. Todo el departamento de gerontología de la Universidad de Ciencias Sociales de Singapur tiene como 15 proyectos de aprendizaje de servicios distintos orientados a las necesidades específicas de los ancianos en Singapur. Al lado de eso, o sea, yo no me imagino un triciclo como este en la calle de Buenos Aires, pero al mismo tiempo hay problemáticas que son comunes a todos, y entonces nos pasa de encontrar proyectos idénticos en lugares muy distintos. A mí me pasó haber estado en la Universidad Javeriana de Cali. Ustedes saben, bueno, Cali es tristemente célebre por el cartel. En la periferia de Cali, como nos pasa a nosotros en nuestras periferias, hay esas familias que pusieron el kiosquito, que pusieron el polirrubro, y que a veces no les cierran los números porque no saben hacer un balance, porque no saben cómo ordenar la mercadería. Y entonces los estudiantes de ciencias económicas organizaron en Cali lo que llaman una escuela de tenderos, y entonces invitan a estos pequeños comerciantes a la universidad, les dan un curso, y el examen final es que tienen que modificar su negocio de acuerdo a lo que aprendieron, y entonces los estudiantes guiados por el docente después van, evalúan, les hacen una devolución y les dan su certificado, y realmente les cambian la vida a estos pequeños comerciantes. Bueno, unos meses después me tocó estar en un congreso organizado por la Universidad Nacional de Malasia, y descubrí que los estudiantes de la universidad hacían en la periferia de Kuala Lumpur exactamente lo que hacían los estudiantes de Cali. Porque la verdad es que, y esto tiene que ver con las redes temáticas que también existen en el campo del aprendizaje de servicios, hay problemáticas que son universales y que tienen respuestas muy semejantes. Nosotros, como CLAIS, y esto apenas lo presento, somos una organización de la sociedad civil. Tuvimos la locura de fundarla en febrero de 2002, por la reducción del ministerio durante la crisis del 2001, me habían invitado a retirarme del ministerio, entonces
con algunos colegas fundamos, dijimos, si no nos dejan trabajar para Argentina, trabajaremos para América Latina. Y la verdad es que lo que empezó siendo una microorganización trabajando para escuelas y universidades argentinas, en este momento, bueno, crecimos para trabajar para toda América Latina y en este momento estamos como exportando el modelo latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario a todo el mundo. Tenemos programas de acompañamiento y apoyo técnico a instituciones educativas y organizaciones juveniles, hacemos capacitación presencial y online, investigamos, publicamos, asesoramos. Y el último punto es el que me parece más importante para nosotros desde nuestra misión, fue siempre muy importante contribuir a formar o acompañar o participar en redes internacionales en función de la promoción del aprendizaje-servicio. Entonces, en este sentido, nosotros en este momento estamos coordinando un programa global, no me voy a detener porque es largo, estamos, como decían en mi presentación, en colaboración con el Pacto Educativo Global que lanzó el Papa Francisco y que ahora el Papa León piensa relanzar en el Jubileo Educativo y estamos trabajando en eso para octubre. Tenemos una red de alrededor de 150 universidades, en este caso son principalmente instituciones católicas, que están adoptando el aprendizaje-servicio como parte de sus políticas institucionales. O sea, no solo como, bueno, tenemos algún proyecto suelto, sino que parte de las políticas de docencia, de investigación y de extensión. Tenemos universidades nodos en 7 regiones del mundo, y esas universidades nodos a su vez se encargan de las redes de cada país. Lo que me parece importante de esta red es que nosotros, bueno, primero que nos ha permitido llegar a lugares que no hubiéramos planeado llegar. Las noticias de Palestina siempre son malas, pero nosotros estamos acompañando desde hace 7 años a la Universidad de Belén, que está en Cisjordania, no está en Gaza, gracias a Dios, pero están haciendo todos sus proyectos en función de los refugiados y de los campamentos de refugiados en Gaza. Acá son estudiantes de enfermería y de trabajo social que están trabajando con la gente de los campamentos. Pero lo importante de esta red es que nos ha puesto más directamente, nos ha permitido seguir trabajando más directamente con las redes de aprendizaje-servicio que hay a nivel mundial. Si entran ahí en el sector de redes de nuestro sitio web, van a poder ver todas las redes nacionales que hay en muchísimos países. Yo acá quise destacar, por un lado, las redes internacionales. IRLICE, que es tan difícil de pronunciar el título, es la Asociación Internacional de Investigadores en Aprendizaje, Servicio y Compromiso Universitario. IRLICE fue, bueno, yo participé del grupo fundador en el 2007 y tiene un congreso anual en donde se reúnen investigadores y especialistas y tiene una revista académica de investigación sobre el aprendizaje de servicio. En 2005 también participamos desde CLAES en la fundación de la red Taluars, que es una red que originalmente fundó la Universidad Taft de Estados Unidos y que en este momento agrupa en todo el mundo alrededor de 400 universidades que no están nucleadas tanto sobre aprendizaje de servicios, sino sobre el contenido grupal el contenido más amplio de compromiso universitario y bueno, esta red Uniservitate. Ok. Entonces, muy rápidamente, en la Red Iberoamericana de Aprendizaje y Servicio cumplimos este año 20 años. Fue fundada por iniciativa de CLAES y de una organización norteamericana que es el National Youth Service Conference, NYLC. Con ello pensábamos armar una red panamericana, pero estábamos en uno de los congresos internacionales que nosotros hacemos todos los años y había gente de España, así que se convirtió en red iberoamericana acompañada por la OEI. Aquí en este momento tenemos más de alrededor de 120 miembros que son o
ONGs o universidades u organismos gubernamentales que promueven en sus países el aprendizaje y servicio. Tenemos 20 años, pero no somos la más antigua porque la red asiática fue fundada en los 80 y agrupa universidades públicas y privadas y también escuelas que desarrollan aprendizaje y servicio en el continente asiático. Más nuevas, ya en los años 2000, nosotros contribuimos a la formación de la red de Europa Central y Oriental, que en la que trabajan países que han estado en guerra hace no tanto, pero que están colaborando en la promoción del aprendizaje y servicio. Y la más reciente es EASLE, que es la Asociación Europea de Aprendizaje y Servicio de Educación Superior. Esto para decirles que hay organizaciones que están trabajando a nivel internacional y que podrían ser referentes si les interesan estas temáticas. Bueno, ahora no. Entonces, acá hay una lista que es quizás lo que me gustaría que después conversáramos. En perspectiva de redes internacionales, ¿cuáles son las cosas que puede ofrecer el aprendizaje y servicio a las universidades? Por un lado, la participación en estas redes y asociaciones, en el caso de ustedes, en Redivas, en la red iberoamericana, porque es una manera de intercambiar, de enriquecerse, de ver qué es lo que están haciendo otros. Con Redivas estamos publicando, en conjunto con la Universidad de Barcelona, el primer journal en castellano sobre estos temas, que se llama RIDAS. Entonces también un espacio de posible publicación. Siempre los que trabajan en cuestiones de extensión y cuestiones sociales se quejan que no tienen dónde publicar. Bueno, RIDAS es una oportunidad. En estas redes hay muchas ocasiones de cooperación internacional en torno a proyectos de aprendizaje y servicio. Así como estamos trabajando con Palestina, estamos trabajando con Ucrania. Y ahí abajo ven que dice CERPU, una red de universidades, básicamente que han venido trabajando con nosotros, pero universidades públicas y privadas de Europa Occidental, armó un proyecto Erasmus Plus para acompañar a las universidades de Ucrania para poder desarrollar en medio de la guerra proyectos que puedan acompañar a la población y también empezar a pensar desde las universidades cómo pueden contribuir a la reconstrucción de Ucrania. Como este proyecto de cooperación internacional, hay muchísimos, a veces bilaterales, entre universidades de distintas partes, como entre Lovaina y el Congo y otros. Hay muchos congresos internacionales, proyectos internacionales de investigación. Nosotros en este momento estamos cerrando una convocatoria de proyectos de investigación que financiamos a nivel global. Y estamos empezando a armar, o se están empezando a armar, o ya se han armado, redes y gemelazgos por temáticas específicas. Por ejemplo, los veterinarios que trabajan con poblaciones vulnerables hicieron un encuentro internacional en Chile porque todos tienen en común que trabajan con problemáticas que suelen estar fuera del currículum. O hay una red que se llama ULACAB, que son las cátedras de vivienda popular de América Latina, que son los que trabajan con sus estudiantes en la búsqueda de soluciones para la vivienda y la autoconstrucción y demás. Tenemos una red de consultorios jurídicos, etcétera, etcétera. Estamos empezando a generar programas de intercambio de estudiantes que hacen proyectos de aprendizaje de servicio y entonces, por ejemplo, ahora en noviembre hay un congreso en la Universidad de Eichstätt en Alemania y están yendo un grupo de estudiantes de universidades de Asia a hacer intercambio con estudiantes europeos en torno a sus proyectos de aprendizaje de servicio. Y puse último lo que suele ser el clásico, que son los viajes solidarios. Y lo puse último porque el tema de los viajes solidarios hay mucha discusión en este campo sobre el valor que tienen según cómo se organizan. Y hay muchos que hablan del volunturismo. ¿Vieron esos programas? Hay muchas agencias de turismo que venden
paquetes en donde vienen a Buenos Aires y aprenden a bailar el tango, van a ver los glaciares y después van a cumplir y pintan la pared de una escuela un día y eso lo acreditan como learning en su universidad. Yo con esta tesis hice plasmar como las 3 grandes tentaciones de eficiencia paternalista, los estudiantes que caen en paracaídas, de las que no tienen idea y para las que no están preparados y que por lo tanto a la comunidad le sirven porque son actividades ingenuas y poco preparadas. Y lo que se suele llamar la tentación del Salvador Blanco, bueno, a la reina de los dragones no le fue muy bien, que digamos, porque es un fenómeno que nos pasa a todos, también a los morochos, también a los asiáticos. Y en ese quería terminar con un ejemplo que me parece de lo más interesante. La Universidad Politécnica de Hong Kong viene trabajando desde hace más de años con organizaciones de Ruanda en de paneles solares y en la colaboración con la reconstrucción de Ruanda. Y me parece que el programa tiene 4 características que serían las deseables cuando una universidad organiza este tipo de intercambios. Primero, que partieron de la alianza con la organización por lo tanto de diagnósticos precisos sobre cuáles eran las necesidades, las urgencias y por la comunidad. Segundo, que no son los estudiantes chinos ricos los que van a instalar los paneles solares, sino que el proyecto se hace junto a estudiantes universitarios y jóvenes de organizaciones de la se establecen vínculos muy directos con la población destinataria. Está ahí de remera celeste es el profesor Stephen Chan, que es el líder del proyecto, y está visitando una casa de una familia que conoce desde hace 15 años, con la que se han entablado vínculos personales. Y le ha permitido que este proyecto tuviera un impacto real en la comunidad. Bueno, yo cierro con esto que decía el presidente de la Johns Hopkins en lo que las universidades le deben a la democracia, educar para la economía, administrar los hechos, cultivar comunidades pluralistas y diversas. Sabemos que no es siempre fácil y yo creo que el aprendizaje al servicio es una manera concreta de hacer esto. Siempre digo que en secundaria los profesores de educación física no tienen a los alumnos sentados en el aula reglamento, los sacan a la cancha y así aprenden a jugar al fútbol o al vóley. Le cuesta mucho sacar a los estudiantes a la cancha, pero si no los sacamos a la cancha, toda la teoría puede convertirse en abstracto y sabemos que después se dan la cara contra la pared de la realidad cuando regresan. Así que, muchas gracias por la escucha. Acá están nuestros datos. Me gustaría saber si hay algo en particular que les puede interesar desarrollar. Muchísimas gracias, Nieves. Seguramente va a haber preguntas y abrir en primer lugar quienes están conectados online. Tal vez algunas universidades convocaron a colegas que trabajan con extensión, tal vez haya alguna aquí para ver si alguien ha levantado voz ahí. Alguien Hola, ¿puedo? ¿Cómo están? si quieres presentarte primero, así vemos Sí, acá. Karina Almir, vicerrectora del UNIR, ¿cómo les va a todos mis compañeros que hace mucho que no los veo? Un gusto saludarlos desde Rosario. Yo tengo el orgullo, aparte de ser vicerrectora de la institución, de dirigir el Departamento de Extensión a la comunidad. Entonces me encantó la charla, me pareció fundamental pensar en esta tercera pata, que a veces uno dice tercera pata, pero se ocupa más de la docencia y la investigación y se olvida de la extensión. Tengo la suerte de tener un montón de alumnos voluntarios, yo le hablo de voluntariado universitario y tratamos de hacer un poco esto que nos contaba recién la colega, ¿no? No hemos llegado aún estamos en eso,
a una internacionalización real de nuestras acciones, pero tenemos un grupo de estudiantes que cada domingo, por ejemplo, un espacio que se hace en Rosario que se llama Calle Recreativa, están realizando actividades en atención hacia la comunidad, digamos. El concepto de responsabilidad social universitaria lo tenemos muy internalizado, es lo que trabajamos, acabamos de presentar en nuestras jornadas de investigación algunos de esos trabajos, y también pues estamos tratando de unir la extensión con la investigación, y estamos trabajando fundamentalmente en este momento en la inclusión, ¿no? En inclusión, discapacidad y extensión universitaria, trabajando con poblaciones que necesitan la asistencia de la universidad. A mí no me gusta eso de que somos un vínculo, un puente, que extendemos el brazo. Bueno, a mí me gusta decir que intentamos ayudar en lo que podemos, con un aprendizaje de servicio, como muy bien estuvo establecido ahí, y también con algunas cuestiones que tienen que ver con inserción en territorios donde necesitan que los estudiantes vayan a ofrecer lo que saben, el aprendizaje que tienen en las cátedras para poder ayudar. Por ejemplo, estamos armando un manual muy bueno de primeros auxilios para escuela primaria entre 4 a 12 años y para adultos mayores, y estamos detrás de la publicación de ese manual con universidades socias extranjeras. Nada, quería decir que a mí me encanta, así que yo qué decirles, me gustó la charla, me pareció excelente, seguramente los contacte, y ojalá también cada una de las universidades que estamos acá, que laburamos mucho, podamos intentar meter la internacionalización en la extensión o la extensión en la internalización, y podamos trabajar conjuntamente con otras universidades que hacen lo mismo. Gracias. Ay, gracias. De hecho, yo conozco muchas experiencias interesantes de Rosario, y me parece que quizás algunos dos hablan de extensión curricular para decir aprendizaje-servicio, exactamente lo mismo. Es cuando la salida a terreno se junta con el aprendizaje y la investigación. Así que muchas gracias y va a ser un gusto contactarnos. Solo decir que estamos ahí la veo a Melina, que estamos con UCEL en un puesto común que tenemos de hace más de 14 años que se llama Punto Salud, controlando acciones de salud a la población. Gracias. El micrófono está abierto si alguien quiere compartir conexión virtual. Aquí en la sala, algunos comentarios. Sí. No sé si es un comentario puntual, no es una pregunta. Sí, sí, claro que sí, perdón. Estaba pensando en voz alta, ¿vieron? Estaba quemada. Como desplachada. Bueno, mucho gusto, Nieves. Gracias por acompañarnos hoy. Estoy en la Universidad de San Andrés. Y escucharte con una profunda inquietud que estamos últimamente transitando en nuestra oficina de programas internacionales, que es lo que tengo a cargo. Entonces uno está mirando estos desafíos desde un pequeño rincón, digamos, ¿no? Con un mandato específico, la tarea de nuestras oficinas. Tampoco uno puede cargar sobre los hombros los desafíos que tiene pendiente la. Sí, siempre creí en la posibilidad de ser actores digamos, que a través de proyectos con estudiantes internacionales vamos generando reflexiones en otros espacios de investigación. Entonces, siempre hay un buen lugar, digamos, para trabajar, para achicarse con. Bueno, es poco lo que podemos hacer en nuestras universidades. Por suerte, me toca trabajar en este momento en una universidad que tiene el comunitario muy claro, porque es una universidad de la comunidad escocesa que tiene una comunidad ampliada de San Andrés, que tiene más de 8 asociaciones que se dedican a trabajo comunitario, desde la iglesia presbiteriana, pero no solo, sino también muchos otros espacios así bien cívicos, ¿no? De responsabilidad y de compromiso con los entornos. Pienso específicamente en nuestra oficina, estamos buscando modelos, formas de conectar
digamos, al estudiante internacional que viene con la experiencia de la expansión humana, digamos, que genera una experiencia con alguna actividad que puede hacer estas dos palabras, digamos, que están pivotando en nuestra búsqueda, que son el hands-on, famoso, el aprender así, el de poner en aterrizaje, y el impacto. O sea, bueno, que el hands-on no sea a mí, digamos, sino que tenga también o deje mi acción un impacto dentro de mí. Por eso digo, no es ni una pregunta ni un comentario, no sé. Es una expresión de inquietud, digamos, y de esta búsqueda, por eso me resultó especialmente No, pero relevante. es muy buena inquietud porque, a ver, primero desde nuestra experiencia, nosotros hemos trabajado mucho, por ejemplo, con EIC, con agencias de intercambio de estudiantes, y por ejemplo, para universidades norteamericanas, si el intercambio tiene un componente de servicio, tiene más valor que si no lo tiene. Y nosotros, por ejemplo, en 2 años trabajamos en colaboración con Flaxo, que Flaxo coordinaba de intercambio con estudiantes de ciencias sociales, en donde nosotros les armamos el programa de aprendizaje de servicio. Y hemos asesorado a otras universidades te doy un dato de Ezequiel Gómez Caride, que acaban de nombrarlo como director de educación, del Departamento de Educación. Él está trabajando con nosotros en aprendizaje de servicio y investigando sobre el tema, así que es un buen aliado. Parece que ofrecerle a los estudiantes de intercambio participar en proyectos de aprendizaje de servicio le da un plus a la experiencia muy diferente, Sí. porque les da un contacto con una realidad que normalmente lo saca de Palermo, lo saca incluso del circuito de estar siempre entre ellos, y sobre todo cuando la universidad tiene proyectos en los que participan también los propios estudiantes de la universidad, tiene un plus. Nosotros, por ejemplo, durante varios años llevábamos estudiantes norteamericanos de carreras de arquitectura, diseño y otras afines a trabajar en la UBA la UBA tiene un curso al final de la carrera que se llama SHUS, que es Seminario Interdisciplinario para la Urgencia Social, en donde estudiantes avanzados de las carreras toman como clientes a organizaciones en ONGs, y entonces tienen que atender las necesidades desde el punto de vista comunitario, de diseño, de construcción. Y esas fueron algunas de las experiencias más ricas, porque era trabajar juntos, no solo desde el propio perfil profesional, sino también en contacto con estudiantes argentinos, y fueron muy, muy positivas. Sí. Por eso te digo, me resultó especialmente movilizante y ordenador, un poquito también de conceptos, tu presentación, por eso te agradezco. Porque es una búsqueda que uno está haciendo y buscando calibrar esto de decir, bueno, para actividad en la que involucramos a los estudiantes internacionales no sea, digamos, los deja untouched, ¿no? Claro. Porque el estudiante de paso se fue, fue muy lindo, con créditos, qué sé yo, y el impacto no fue ni para mí ni para la organización. Y tampoco, llamamos a la Función Banco de Alimentos a clasificar alimentos. Hermoso. Se compromete en la dimensión y dicen, ah, pero me faltaba la conexión con la primera persona, con el beneficiario. El beneficiario en primera persona, porque vos me podés dar una hora hoy. Entonces, una hora hoy, clasificamiento. Porque para el contacto del otro necesito una continuidad, un Exacto. vínculo, un compromiso. Nosotros el modelo que usábamos era, tenían que comprometerse un número de horas en la organización, Sí. y teníamos 2 horas en donde se hacía el marco de la realidad, porque tenían que conocer las prácticas, y también hacíamos lo que era el proceso de reflexión, porque por ejemplo, había un grupo que había ido a trabajar con las madres de Plaza de Mayo para armarles el sitio web. Y algunos volvían aterrorizados del rol que los Estados Unidos había tenido en el golpe, porque entraban en contacto con los documentos de clase que querían matar,
Y yo he tenido que conducir debates muy interesantes entre los que decían, a mí me da vergüenza ser norteamericano y el otro, a mí nunca me va a dar vergüenza. Y como este tipo de debates forzados por la realidad, pero que generaron cosas muy... Me acuerdo una que iba a una casa del niño en Zamora y su tesis era que los argentinos eran tremendamente machistas, jugaban solo los varones. Pero yo no, mira, hay también mujeres que juegan al fútbol. El fútbol en ese barrio es una cosa muy seria, porque puede ser que poder ser Maradona o poder ser el que salió por cómo juega el fútbol, entonces no es un tiene que ser y bueno, ese tipo de debate me parece que también ha mucho la experiencia. Así que eso sí, si necesitan una mano. Sí, sí, pero ya te he pensado un montón, así que ya estamos movilizados a priori. Pero tu presentación nos dejó pensando varias cosas. Creo que va a estar bueno. Nos agregaste, digamos, algunas capas para pensar, así que gracias. Un comentario. Nosotros estamos aplicando justamente para una lugarita de la Universidad Católica de La Plata. Claro. Bueno, en el Centro Santa Clara, que Sí. estamos asociados a la organización, es un centro que está en la periferia de barrio. Y bueno, justamente nuestros estudiantes internacionales están, como uno sabe, está la movilidad y después, bueno, les ofrece distintas actividades. El 80% que trabaja en el proyecto Santa Clara. La verdad que para nosotros es una satisfacción, no solo el que elijan esta institución y esta posibilidad de desarrollarse, sino que ellos van aprendiendo y adquiriendo y lo llevan a sus universidades. Este es el segundo año que lo estamos aplicando y bueno, con el acompañamiento de nuestra secretaria de extensión y está dando muy buenos resultados porque lo eligen ellos directamente. Una dirección. No, es muy interesante lo que están haciendo ustedes. Nosotros desde Unishabitat estamos acompañando a la universidad y me parece que es un buen ejemplo la importancia de que la universidad tenga un aliado real en la comunidad. Porque está trabajando con la Cáritas de la Villa y tiene su propio local, este centro en donde ahí pueden pivotear todas las carreras y generar actividades, que es un poco, digamos, en otra escala lo que ha hecho la U con la UBA en los barrios. Ellos generan en donde estudiantes de distintas carreras podían colaborar en los distintos proyectos, de medicina, otros de derecho. Entonces, en ese sentido, me parece que tener estos cables a tierra concretos en la comunidad es muy Y importante. lo importante, sobre todo, también es la continuidad del proyecto. Exacto. O sea, no es llegar a hacer un acto solidario y olvidarse del tema, porque justamente la comunidad local que se compromete, principalmente la comunidad local, bueno, no abre las puertas de otra manera. No, claro, es que yo por eso ponía lo del paracaídas. Lamentablemente, muchas veces, un amigo que muchos años en una organización social le pone un título medio cruel que dice podrido de las excursiones a la pobreza. Porque muchas veces excursiones a la pobreza que los estudiantes dicen, ay, qué barbaridad, no sabía de esta realidad, te reparten caramelo, golosinas y alimentan a perecederos y nunca más te vi. Y entonces eso, en la comunidad genera una frustración. Después es un boomerang para la universidad, porque nosotros trabajamos muchos años, por ejemplo, en Mar del Plata, y en algunos barrios estaban acostumbrados. Los estudiantes de trabajo social iban, hacían las encuestas para sus finales y nunca más aparecían y no había ni una devolución de los resultados a la comunidad. Cuando quisieron armar un programa institucional en serio, de entrada se encontraba una acción que ninguna organización comunitaria de esa zona quería trabajar con.
y le llevó mucho trabajo como reconstruir el vínculo. Y sobre todo también es importante que lo que hablaba hoy al comienzo es lo que genera internamente en la universidad y la de las dimensiones de la misma, ¿no? La investigación, la extensión, Claro. nosotros somos una universidad confesional y también nuestro transversal es la pastoral, Claro, también articula, claro. Buenísimo. Es que es entre así. todos. Mira, yo hablando de La Plata, me experiencia ya hace muchos años, el Centro de Investigación de Alimentos de La Plata, que es famosa por la hamburguesa que no engorda, durante los años de la crisis había investigado el kefir, que tenía un montón valor probiótico y demás, y entonces se les había ocurrido llevar el kefir a los comunitarios donde la provincia estaba distribuyendo la copa de leche. Y toda la academia, pero los nenes con los comedores comunitarios, cosas raras que no eran ni leche ni yogur, no querían saber nada. Y las que inventaron estrategias de hacer un juego de fabricamos kefir y le ponemos Nesquik para que pase, fueron las señoras casi analfabetas que estaban a comedores. Y yo siempre digo, para mí uno de los milagros del aprendizaje de servicio es que maestría incorporaron antropología de los alimentos porque se dieron cuenta que no era solo una cuestión de biología, sino también de antropología. Así que ese cruce con las ciencias sociales es uno de los milagros. Es por la comunidad, ¿no? Sí. Yo puedo mencionar, soy experto en el tema, yo soy Federico, de mí vengo de la Universidad Nacional de La Matanza. Ah, Ahora, hace poco estuve en una feria internacional y a veces les decía a los que tenían reuniones que en nuestra universidad, en realidad, a lo que ellos llaman tercera misión es la primera misión. Estaba buscando las estadísticas y la Secretaría de Investigación. Nuestra universidad tiene 6 empleados no docentes, la Secretaría de Extensión tiene 71. Entonces, digo acá, tenemos atención que investigación. También se da que a veces para el profesor, cuando se le pide que haga algo extra que la docencia, es más fácil la extensión que la investigación. De ahí a que sea, en muchos de estos casos, una extensión profesional o acorde a ciertos estándares, no lo sé. No voy a poner las manos en el fuego. Pero que no se hace un montón con la comunidad. Creo que hay mucho de eso, pero también pensaba al principio cuando dijo que al final hay de todo en extensión, sí, al punto que hace poco, un año pasado creo, se terminó dividiendo en dos la secretaría porque ya era todo. estudiantil. Bueno, claro, se dividió extensión y desarrollo universitario. En desarrollo universitario hicieron deporte, bienestar estudiantil, exacto, Claro. porque graduados, porque ya era, ¿no? Etcétera, etcétera. Y hoy, bueno, todo lo que es arte, la vinculada, no sé, llegan las vacaciones de invierno a los chicos que vienen a la universidad, actividades gratuitas, pero bueno, nuestra universidad, ya digo, por ahí a veces no sé si está del todo organizado y a mí me cuesta, muchas veces me han dicho, vos tenés que sacar, como aprovechar eso y no, igual, a veces no es fácil, se mencionaban universidades, por ejemplo, estadounidenses no son fáciles. No. Y bueno, hay estas actividades con el estudiante de La Matanza y otra, o uno llega, y eso también, ¿no? Esa cosa de llevar un ratito, parece turismo, como comentabas también, parece turismo. ¿No? Claro. No, es difícil encontrar el balance ¿Qué te y pasó el con equilibrio. los pibes que venían a Flaxo? Que la primera visita a la comunidad, antes había que decirles, se pongan a sacar fotos como si estuvieran en el zoológico, no lleven las zapatillas más caras, bueno, porque no hay que dar nada, por supuesto. Pero yo creo que las universidades del conurbano tienen un potencial muy grande. Y yo, la verdad que ahora no me acuerdo si eso es tu universidad, pero me acuerdo cuando empezó la pandemia,
una escuela de enfermería, que yo creo que era de La Matanza, pero puedo estar equivocada. Las propias alumnas al principio, o alumnos, al principio de la empezaron a escribirle al titular de sus cátedras de qué podían hacer, que la gente estaba desesperada y malísima por el tema. Y fue muy fácil armar un programa, primero de detección y después de vacunación, con los estudiantes, porque como había ya mucho vínculo con las comunidades, y los estudiantes son parte de esas comunidades, fue relativamente fácil, que no por ahí universidades que reciben alumnos de lugares mucho más variados, es más complejo, pero yo creo que tienen un gran potencial, justamente por este vínculo que hay con la comunidad. Sí, es muy fuerte. Mucho de política también, ¿no? Lugares como Hola, donde yo, todo- mi primera experiencia como docente, profesora de historia en La Matanza, así que tengo muy claro. Pero la verdad que se hacen muchas cosas y Sí. todo es un lugar donde nada alcanza. Totalmente. Nunca es suficiente, Y sí, pero sí. todo lo que se puede hacer Bueno, va pero a servir. mira, yo siempre digo que una de los aprendizajes fundamentales que dejan este tipo de proyectos es justamente que por la edad que suelen tener los estudiantes, creen que son Superman, creen que con un clic a todas las cosas, y el estar en contacto con la realidad y darse cuenta que hace trabajar muchísimo para mover esto, la aguja, y falta tiempo y continuidad y perseverancia para que se empiecen a notar los cambios. Yo creo que eso es un aprendizaje fundamental, y también en lo profesional, porque uno ve que los chicos a veces creen que todo va a ser espontáneo, y no es así la vida. Entonces está bueno que lo vayan experimentando. Muchas gracias. ¿Alguien más eh, quien está conectado virtual quiere compartir algo? Decir, agradecer, la verdad que me parece que estos temas son claves, ¿no? Para que le dan sentido a lo que vemos. Así que, y en estos contextos tan complejos en los que estamos, es fundamental que, bueno, también desde nuestras oficinas podamos contribuir a esto. Sí, muchas gracias. Puedo comentar, me quedé pensando en esta última frase que dijiste, ¿no? Y de chicos y la inmediatez, digamos, del impacto, ¿no? Que a veces nosotros también por ese río, imaginando que el estar ahí, y el hacer y el tocar y el es efectivamente lo que te genera el clic del impacto. Y que también hay una mediatización también desde la unidad de lo que se puede hacer en la transformación del enfoque de un proyecto de investigación, de un proyecto de política, sobre lo que fuera, que puede tener mucho sin necesidad de ir, tocar, molestar, estar, transitar, impacto en la transformación de la calidad de vida de mucha gente. Entonces me parece que la sensibilidad de nuestros estudiantes locales y extranjeros como futuros profesionales responsables, digamos, del desarrollo de políticas, de impacto, de empresas, liderar y cómo las empresas van a mirar también sus entornos. También hay mucho para hacer. Totalmente. Oficinas pueden traer o ser catalizadores de internacionales a través del diálogo con nuestras universidades socias del mundo, a alimentar, digamos, las ideas, las formas, los procesos de nuestros espacios de extensión. Entonces ahí como que tenemos mucho trabajo para hacer esto. Nuestra, que a priori no parece tan evidente, ¿no? Dos cosas muy cortitas porque sé que estamos en tiempo, pero de lo primero que vos decís, a mí me parece que es importante pararse en la identidad de la universidad como institución educativa. La sucursal del Ministerio de Desarrollo Social. Y por eso a mí me gusta de cuadrar el servicio solidario en el aprendizaje. Porque si hay aprendizajes de la salida a terreno, si no hay aprendizaje de la acción solidaria,
algo estamos fallando. Y el problema de las acciones solidarias ingenuas es muy poco. Y se aprende a veces, como dice un especialista norteamericano, la lección es... Porque yo digo, de hacer pavadas, de tirar en el canasto lo primero que se nos... ¿no? Porque el canasto de la colecta de alimentos no perecederos del cole, y pintar paredes, después salen los profesionales que creen que llenan de beneficencia, claro, que Susanita está... Y en realidad tenemos que enseñarle que no es tan fácil y que desde su profesión en otra mirada. Y te doy solo un dato de color. Hace 20 años, San Andrés tuvo un programa ejemplar de servicio motorizado por un grupo de estudiantes que se llamaba Compromiso Joven. El estudiante que empezó Compromiso Joven había hecho aprendizaje de servicio en el... había ganado una beca para economía de San Andrés y trayectoria de aprendizaje de servicio, apenas egresó, terminó siendo gerente de responsabilidad social de una municipal y ahora es el director de UNICEF en Perú. Soy los directores de UNICEF en Perú. Si querés después te hago el contacto. Porque Pero imprime carácter. Vamos a ver, imprime claro, carácter. o sea, nosotros tenemos mucha evidencia de trayectoria. Entonces, los de veterinaria de la UBA hicieron una investigación sobre el impacto de las profesionales de haber participado o no de los proyectos de servicio, y es muy fuerte. Muchas gracias, señora. Muchísimas gracias, Nieves. Seguramente, bueno, tenemos mucho más para preguntar, charlarte. Vamos a compartir tu presentación, contacto, por supuesto. Así que, bueno. Sí, y sobre todo el contacto, porque, bueno, posición para lo que quieran.